He aquí, este es el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. Juan 1:29. Para entender correctamente estas palabras, tenemos que tratar primero con la noción del pecado. Su causa radica en el abuso carnal. Como dice Paul en la carta a los romanos, existe un sentimiento carnal que vende a los humanos bajo el pecado. Romanos 7, 14 y 18. Pero, ¿dónde está el lugar en la carne que hace al humano en un esclavo del pecado? Es el cerebro delantero que produce los pensamientos y la inteligencia, y ello es como toda la carne transitorio. Este cerebro mental es absolutamente necesario como herramienta en la tierra. El humano solo hizo el fallo, que lo hizo por vanidad y queriendo saber mejor, lo educó demasiado grande y finalmente lo llevó al dominio sobre su espíritu. Entonces le ha concedido un lugar, cual según el orden de la creación pertenece al espíritu, cual se expresa por la sensación. En ello se sitúa justificada la causa del pecado y del pecado original. Sin embargo, el pecado original no es idénticamente razonado con una irresoluble coacción de tener que pecar. La herencia es siempre solo la predisposición física que se basa en el cerebro del intelecto, que está cubierto por el uso unilateral. Por lo tanto, la predisposición no es obligatoria, pero presenta un peligro que el humano puede evitar en lo que se mantiene despierto su sentimiento. Lo espiritual no puede ser heredado. Solo por la mente altamente cultivada, cual debido de su origen solo puede entender lo transitorio, está Lucifer, el anticristo, en la posición de realizar su hostil actuación contra la luz en el mundo. Inmediatamente, cuando el humano no escucha a su espíritu, su voz interior, y deja a la mente la preferencia, está ya dado el peligro a pecar, que consiste en que el hombre usa el poder espiritual fluyendo a través de la creación erróneamente. Desde que Dios en el principio creó la creación, fluye esa fuerza como el latido del pulso del corazón a través de todas las partes de la creación y la mantiene y la renueva. Esa pura fuerza creadora es la corriente del agua viva que procede del trono de Dios. Revelación 22:1. Ahora, esa fuerza no es Dios mismo, sino su radiación. Los discípulos de Jesús fueron entonces, cuando ellos estaban reunidos conmemorando a Jesús, abrumados de esa fuerza. Fue exactamente el momento cuando la fuerza, como todos los años de nuevo, se derramó a la creación. Todos los espíritus humanos están sujetos en esta corriente espiritual y viven de ella. Rara vez son conscientes de ello. En su mayoría entonces son cuando una vez un profundo sufrimiento o una alegría sacude su alma. De ello, la corriente de esa fuerza espiritual toman la fuerza para formar sus buenos o malas obras. Porque el humano tiene la capacidad de usar y dirigir esa fuerza con libre elección, al igual como él puede usar la fuerza de una máquina para la destrucción o para la construcción. Las obras son los buenos y los malos sentimientos, pensamientos y hechos. Se refiere a ellos
cuando en la revelación se dice, sus obras les persiguen. Revelación 14:13. En su muerte terrena siguen al humano al más allá. Por supuesto, las obras representan algo. Ellos tienen formas invisibles con un contenido invisible de una forma más fina que lo grueso terrenal. Si ellos no serían nada, no podrían actuar, no perseguir al más allá. En el uso de la constante fluyente fuerza creadora que atraviesa constantemente la creación, se sitúa también la solución de la a menudo prevista pregunta: ¿cómo pudo Dios producir el mal que contradice su esencia? ¿O ha entrado el mal mediante el acto de la creación? La opinión expresada en esta pregunta es falsa. No es Dios que trae lo malo, lo maligno, sino el humano, en lo cual Él coge la pura neutral fuerza de la creación y así forma el mal. En este sentido, no están transmitidas adecuadamente las palabras bíblicas. Yo soy el Señor y creo lo malo. Jesús 45:6 y 7. No es difícil de entender que estas estructuras son feas y sucias. Ellos representan en realidad el pecado y la culpa del humano. A partir de ellas se forman poco a poco mediante conexión de la misma especie como envidia, odio, avaricia, hipocresía, hedonismo, etc., centrales que a su vez influencian malsanamente a aquellos humanos cuales tienen el mismo tipo. Incluso el infierno es un producto de las malignas obras de los humanos, surgido de largo trabajo en milenios de años. Por supuesto, también hay colecciones de buenas estructuras que dispersan alegría, paz y armonía. De esta manera ensucia el humano no solo la tierra con sus desperdicios terrenales, el agua y el aire. Mucho peor aún están los desperdicios del alma, en forma de sus pensamientos impuros, lo cual han transformado su entorno de materia fina en un pantano asqueroso, del cual él con propia fuerza ya no encuentra la salida. El visible precipitado de estos desperdicios del alma lo encontramos en cualquier sitio en la palabra, escritura e imagen. Nos podemos imaginar que nosotros a Cristo, cual es de la pureza divina misma, con nuestras sucias estructuras de pecado, traen relación con lo que decimos. Díradle a él toda la culpa, debido a que la culpa del pecado original es real y tiene forma, que nosotros normalmente no podemos verla, no juega ningún rol en ello. Según la opinión predominante, Jesús ha asumido a través de su supuesta muerte sacrificial como suplente de los humanos esta carga del pecado para, mediante eso, traer una reconciliación entre los humanos y Dios. Es sorprendente que en la revelación de Juan, cual solo después de la muerte de Jesucristo se ha establecido y fue promulgado, y en la cual están contenidos todos los hechos espirituales, esta toma de posesión de la carga de pecado no está mencionada con ninguna palabra. En contrario, se dice ahí claramente que los humanos habrán purificados sus vestidos y no Jesús. Eso significa que los humanos tienen que lavar sus pecados ellos mismos con ayuda de la palabra, cuya verdad Jesucristo ha sellado con su sangre. Revelación 7:14. En Apocalipsis también se habla varias veces sobre el Cordero de Dios,
que fue estrangulado. Y ya solo la corte penal anunciada con el verter de las copas de la ira de Dios es todo lo contrario de encontrar que en una reconciliación entre la divinidad y la humanidad. Pero si Jesucristo había tomado o llevado consigo las obras de pecado de los humanos, ¿a qué obra se refiere en el corte penal entonces, lo cual Jesucristo mismo predicó? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces Él recompensará a cada uno según sus obras. Mateos 16, 27. Y en la revelación de Juan prometió el Hijo de los humanos: Vea, yo vengo pronto, y mi recompensa conmigo, a dar a cualquiera como serán sus obras. Revelación 22, 12. Con ese cualquiera se refiere a cada humano, si es cristiano o no. Concesiones no juegan ningún papel en este proceso espiritual. Aquí solo vale el espíritu humano como él está en el momento del juicio. Eso significa, él tiene en el juicio que cosechar lo que él ha sembrado en el transcurso de repetidas vidas terrenales, cosas buenas y malas. Gálatas 6, 7. El sembrar y cosechar valen naturalmente para las siembras de las obras humanitarias, que significa por su pensar y actuar, al igual como las siembras de la naturaleza. Eso es una realidad, lo cual no se aclaran la mayoría. Y estas repetidas vidas terrenales, en las que creían muchos de los mejores de los pueblos y aún hoy creen, dan al humano la posibilidad de malas acciones y pecados de vidas pasadas en la nueva regalada vida humana de expiar. ¿Qué propósito tendría esta expiación en estas diferentes vidas terrenales si Jesús Cristo habría tomado a su cargo los pecados de los humanos? Es por eso que Jesús no puede cosechar lo que los humanos siembran. Si eso sería posible, Dios debería cambiar sus leyes. Ahora, eso no permite su perfección. Ni la terrenal jurisdicción permite que otro humano se cargue con la culpa del otro. Ciertamente Jesucristo lleva los pecados del mundo. Juan 1, 29. Pero Él los lleva en sus estigmas como signos visibles de los pecados cometidos a Él, pero no en un sentido de toma de posesión de los pecados. En muchas Biblias está la correcta traducción de Luther. Vea el Cordero de Dios cual lleva el pecado del mundo, cambiado a Vea, ese es el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. Se lleva, quita o que se tome encima de sí. Ahora, eso no responde a los reales hechos, porque todavía hay algo añadido, lo cual hace de quitar el pecado completamente imposible. Las obras del pecado están con el creador de ello fuertemente conectado. Solo Él mismo se puede liberar de ello, en lo que se torna interiormente hacia lo bueno y reconoce sus faltas. Entonces estos hilos del destino gradualmente se secarán y se desprenderán. El humano está liberado de su pecado, sus pecados le están perdonados. Pero este perdón y redención de sus transgresiones, fallos y debilidades, Él no lo encuentra en la toma de los pecados por Cristo, sino en el cumplimiento de las leyes de Dios. Jesucristo enseña el camino en su palabra. Él no ha venido para dejarse matar por los humanos y con ello pedirles lo igual de pecar contra el mandamiento de Dios. Tú no debes matar.
que esa muerte no era en la voluntad de su Padre es evidente de la parábola de los malvados viticultores, dada por Cristo. Mateos 21, 33 a 39. Después que los sirvientes, maestros, profetas, que el padre de la casa Dios a los viticultores humanos mandó de ayuda, de ellos fueron recibidos hostilmente e incluso matados, mandó Dios su Hijo a los humanos en la suposición que le estarían temerosos. Mateos 21, 37. Pero ellos también le mataron a él. En esa parábola que muestra en imágenes de entendimiento espiritual cómo los humanos son hostiles al amor de Dios, y Jesús previó su propia brutal muerte. Pero él trae en su parábola la expresión que su muerte no ha sido querida de su Padre. De no ser así, Dios nos habría dicho que los humanos se temerían de él. Ahí radica el significado que ellos no se atreverían de hacerle un daño. Al igual lo hicieron. Y la intercesión de Jesús en la cruz: Padre, perdónales, ellos no saben lo que hacen, muestra una precisión insistente que el actuar de los humanos ha sido falso. De esa manera, ellos agregaron a sus ya existentes pecados una nueva pesada carga de pecado, que ahora debe ser expiada en el juicio final proclamado por Cristo. Mateos 16, 27. Para que finalmente se pueden cerrar las heridas, las cuales el Cordero de Dios, como visibles marcas del pecado de la humanidad entera, lleva en sí mismo.